Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar con el que queremos resolver dudas y explicar mejor la medida llevada a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo a través de CREA SGR, por la que se van a poder conceder avales por valor de 40 millones de euros y la presentación del nuevo producto, la línea COVID-19 Liquidez Cultural Comunidad de Madrid. Hemos habilitado el mail jornadasSGRcultura@madrid.org para que podáis enviar preguntas. Si no diese tiempo a responder todas, se remitirán a CREA SGR para que sean respondidas por correo. Y tendrán turno de palabra para ello Marta Rivera, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Rafael Lambea, director general de CREA SGR, y Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo. Sin más dilaciones, tiene la palabra la consejera Marta Rivera. Adelante, Marta. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Es un poco extraño estar en una reunión así sin vernos a todas las caras, pero por desgracia nos vamos acostumbrando. Espero que estén todos bien, que sus familias estén bien. Y esto, bueno, simplemente quería darles la bienvenida, agradecerles el interés demostrado por este proyecto de la Consejería de Cultura y CREA SGR. Y bueno, pues evidentemente desde que empezamos a trabajar aquí y más desde que empezó esta crisis, creo que uno de los objetivos que hemos tenido, y aquí hablo incluso de objetivos políticos, es hacer entender a todo el mundo que la cultura es también un sector productivo y también un sector empresarial. Y paradójicamente, un sector productivo y empresarial que luego tiene muchas dificultades para el acceso a productos financieros y para el acceso a créditos. De esto saben ustedes muchísimo más que yo. Y casi les diría que desde el principio de esta crisis estuvimos empezando a pensar en esta idea, en esta SGR, ponerla en marcha, habilitarla, conseguir en primer lugar los fondos, que siempre es lo más difícil, y después hacer un trabajo intenso y creo que productivo, y tengo que felicitar muy especialmente a Daniel Martínez, a nuestra secretaria general técnica y al equipo de la viceconsejería, a Pablo Taylor y Laura Martínez, por el trabajo que han hecho para, junto a Rafael Lambea, sacar esto adelante. Yo sé que hay muchas dudas, que hay cosas que hay que especificar, pero creo que esta sesión nos puede valer para ello. Así que yo no tengo ya nada más que decir. Les doy las gracias por el interés y le doy la palabra a Rafael Lambea, que nos explicará mejor lo que tenemos por delante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. Buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradeceros a toda la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid el esfuerzo que habéis realizado, extensible a todos, al viceconsejero, a todo el equipo que ha trabajado, además que ha trabajado de una forma rápida y eficaz para poder dar una solución financiera al problema del sector cultural de la Comunidad de Madrid. Está claro que nos estamos enfrentando a un problema, bueno, pues desconocido, que nos ha pillado a todos un poco a traspiés, con el que no se había previsto. Cuando empezó el año, pues en principio parecía que iba a ser un año normal, pero bueno, todo esto ha trastocado todos nuestros modelos, todos los proyectos, y ha habido que reaccionar de forma rápida. Entonces, bueno, pues lo primero, agradeceros a todos, agradecerle a Egeda también la colaboración. Egeda, no hay que olvidar que fue la entidad de gestión que creó la Sociedad de Garantía Recíproca hace 15 años, porque tuvo la visión de entender que el acceso al crédito de las empresas del sector cultural, al principio eran del sector audiovisual, que es cuando nacimos, pues era uno de los problemas que había que resolver. Entonces, a lo largo de estos 15 años, también hemos contado con la colaboración del Instituto de Cinematografía, bueno, pues hemos creado una entidad financiera especializada en el sector cultural español. Eso es realmente importante y más en estos tiempos, claro, porque, bueno, al final de lo que estamos hablando es de una entidad financiera. Yo sé que mucha gente de la que me está escuchando nos conoce, pero haré un repaso muy rápido de lo que es CREA SGR y luego paso directamente a bueno, especificar un poco el producto, que es lo que realmente nos interesa a todos. Y bueno, ver todas las características que tiene y las posibilidades de funcionamiento y la necesidad imperiosa de que este producto llegue al sector cultural madrileño para que solucione sus problemas de liquidez. Muy rápido, porque ya muchos nos conocéis ya. ¿Qué es CREA SGR? Pues es una sociedad de garantía recíproca.
no somos muy conocidos, la Sociedad de Garantía Recíproca, pero resumiéndolo mucho, somos entidades financieras al mismo nivel de control de cara al Banco de España que cualquier banco, pero con algunas características especiales. En este caso, nosotros solo y exclusivamente nos dedicamos a otorgar avales a la pequeña y mediana empresa. Y concretamente CREA SGR solo y exclusivamente otorga avales de forma mayoritaria al sector cultural español. Tenemos, digo español porque tenemos ámbito territorial nacional y concretamente gran parte de nuestro negocio, hay que reflejarlo, pues está en la Comunidad de Madrid, que es un poco donde se mueve todo el sector cultural importante, ¿no? Desde el punto de vista audiovisual, la industria de las artes escénicas, videojuegos. Entonces, nosotros nos dedicamos exclusivamente a dar avales. Ahora mismo es el momento, el tema de los avales está encima de la mesa y se están buscando todas las soluciones para conseguir que la pequeña y mediana empresa pues acceda al crédito. ¿Qué ocurre con el sector cultural? Pues que es un poco específico, efectivamente. El sector cultural es diferente al resto de los sectores desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Pues porque juega con elementos que son extraños para la banca tradicional. Estamos hablando de intangibles, estamos hablando de guiones, estamos hablando de actores, es decir, cómo se mide eso, cómo se puede valorar desde el punto de vista técnico de un departamento de riesgos, pues todas estas variables que forman parte del intangible, ¿no? De lo que se denomina inmovilizado intangible. Bueno, pues por eso estamos nosotros. Nosotros nos hemos especializado en buscar soluciones para un sector que funciona bien, que tiene, es verdad, unas características especiales, que tiene unos balances débiles, pero que cuando tiene la necesidad de acceder al crédito en unas condiciones como esta y una situación como esta, pues lo tiene bastante complicado. ¿Por qué? Porque la banca no entiende cómo son las características de este sector, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente CREA SGR, llevamos 15 años trabajando con el sector cultural, conocemos cuáles son las especificaciones, ideas, modelos con lo que funciona el sector cultural y eso nos permite pues tener una ventaja competitiva con las entidades financieras. Además, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Avalar a la entidad financiera. La entidad financiera, en el momento que recibe el aval de CREA SGR, pues está libre de cualquier tipo de problema, porque ya tiene la operación garantizada al 100%. Bien, esto es un poco lo que es CREA SGR a grandes rasgos y ahora vamos a entrar en lo que hemos hecho, lo que hemos preparado para afrontar esta situación. En principio, CREA SGR pues, ha trabajado siempre con análisis de proyectos. Es decir, el sector audiovisual tiene que poner en marcha una película, una compañía teatral tiene que poner en marcha la obra de teatro y nuestro análisis siempre ha ido dirigido al proyecto, a analizar el proyecto, a ver bueno, pues determinadas posibilidades de negocio que la banca tradicional no ve cuando analiza una operación como esta. Y esto ha sido pues hasta hace 2 meses, que es cuando ha surgido este problema, ¿no? El problema que estamos viviendo todos y que de alguna manera pues está angustiando bueno, pues a este sector que además tiene problemas de acceder al crédito de forma normal, como pueden acceder otros sectores. ¿Qué había que hacer? Pues atacar el problema de raíz. ¿Y cuál era el problema de raíz? La liquidez. O sea, el problema que tienen ahora las empresas del sector cultural es que hasta este momento, hasta hace poco tiempo, eran empresas viables, empresas que funcionaban, que tenían sus proyectos, que tenían sus obras de teatro en marcha, que tenían las posibilidades de rodaje dispuestas y de hecho se estaban haciendo y de repente, de la noche a la mañana, pues nos hemos quedado pues prácticamente con todo el negocio paralizado. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo surge el gran problema, el problema de la liquidez, la necesidad inmediata de poder acceder a líneas que permitan a las empresas del sector cultural, que además tienen un problema añadido, que va a ser que probablemente sean de las últimas que puedan salir de toda esta situación, son muy dependientes del público, salas cerradas, es decir,
el sector cultural se encuentra con un problema añadido respecto al resto de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la liquidez había que intentar atacarla de raíz. Por lo tanto, que hemos estado trabajando con la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid era esto, buscar un producto que sirviera para que el sector cultural pudiera acceder al crédito, básicamente destinado a la liquidez. Ha habido que cambiar pues bastantes estructuras porque no estábamos acostumbrados a esto, pero bueno, se ha hecho lo más rápidamente posible con toda la ayuda que hemos podido recabar y yo creo que estamos en disposición de ofrecer un producto que puede ser muy interesante para todo el sector cultural madrileño. Entonces, si os parece, voy a ir analizando cuál es el producto, qué características tiene y en función de esto, bueno, pues si surge alguna pregunta la vamos resolviendo. Lo primero de todo es marcar para quién va dirigida la línea que queremos presentaros. Bueno, pues la línea va dirigida al sector audiovisual y de artes escénicas de la Comunidad de Madrid. Todo esto hay que entenderlo en el más amplio sentido de la palabra. Cuando hablo del sector audiovisual, Rafael, perdona, tienes el micro cerrado. ¿Se oye? Perdonad. ¿Se oye? Sí, ahora sí te oímos. Ahora, perdonad, creo que se había ido la conexión de sonido. Bueno, vuelvo a empezar rápidamente. ¿A quién va dirigida la línea? La línea va dirigida a todo el sector audiovisual y de las artes escénicas de la Comunidad de Madrid. En el más amplio sentido de la palabra. Cuando hablamos de sector audiovisual, hablamos de producción, distribución, exhibición, industria técnica y también incluye una parte importante que es el tema de los videojuegos. Está incluido. Y artes escénicas, pues todo lo que signifique, bueno, pues cualquier tipo de actuación con público, en sala, música, teatro, danza, es decir, todo el espectro del sector cultural de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es el objetivo de la línea? Pues el objetivo de la línea es poderos dotar de liquidez inmediata, es decir, lo que ahora mismo os agobia y tenéis que solucionar, la liquidez. Por lo tanto, en este producto, a diferencia del producto normal, que es el con el que ha estado trabajando Crea SGR, que era el análisis de proyecto, en este caso vamos a irnos olvidando del tema de proyectos y nos vamos a centrar en la liquidez. Es decir, la necesidad de dinero para poder pagar las cosas más inminentes y urgentes que tiene una empresa. Cuando hablo de eso, estamos hablando de nóminas, estamos hablando de alquileres, estamos hablando de pago a proveedores, es decir, todos los costes fijos que una empresa tiene que hacer frente y más en el caso de esta situación en la cual las empresas están paradas, no tienen ingresos. Por lo tanto, préstamo directamente para liquidez. El problema era que habría que intentar llegar al mayor número de empresas, es decir, nuestros recursos son limitados. Una de las cosas que ha hecho la Consejería de Cultura es dotar de recursos, con 1 millón de euros, que ha aportado al Fondo de Pensiones Técnicas, y eso permite que la sociedad que crea SGR pueda conceder avales en un número importante que podríamos llegar hasta los 40 millones de euros en préstamos de liquidez dirigidos al sector cultural de la Comunidad de Madrid. Lo que ocurre es que había que intentar llegar al máximo número de empresas, entonces el importe está limitado entre el intervalo de 20.000 euros y 100.000 euros. ¿Por qué esta cantidad y no otra? Bueno, porque se han analizado las necesidades que puede tener una empresa cultural. Son estructuras no muy grandes, con trabajadores, una media de trabajadores de 1 o 2, y autónomos, es decir, no hay unas necesidades muy elevadas de costes fijos mensuales y entendemos que con esta cantidad de hasta 100.000 euros podríamos estar cubriendo gran parte de la necesidad que tiene la empresa. Estos 100.000 euros están destinados a cubrir
pues un máximo de unos 8 meses. Cuando empezamos a diseñar la línea no teníamos muy claro cuál iba a ser el tiempo necesario para aguantar, para que las empresas pudieran aguantar. En principio empezamos hablando de 2 o 3 meses, al final tuvimos que ir ampliando y ahora el horizonte temporal en el que estamos trabajando es la posibilidad de cubrir pues, todos los costes fijos que tiene la empresa pues, prácticamente hasta final de año. La expectativa es que a partir del año que viene las cosas se van a normalizar, las empresas van a empezar a funcionar, van a poder empezar a ingresar y de alguna manera, pues para el primer trimestre del año que viene, entendemos que todo puede volver a una relativa normalidad para que a lo largo ya del año 2021 volvamos a una normalidad total, ¿no? Tal y como estábamos antes. Pero en ese periodo lo importante es salvar al mayor número de empresas y al mayor número de puestos de trabajo. Entonces, el importe máximo está marcado en 100.000 euros. ¿Cómo hemos estructurado este producto? Bueno, pues de la manera yo creo que más sencilla. La idea era buscar pues un producto de financiación sencillo, rápido y eficaz y válido para las entidades financieras. El modelo ha sido un préstamo. De lo que estamos hablando son de préstamos que recibiría la empresa con un periodo. El préstamo está estructurado en un plazo máximo de 4 años, es decir, 4 años de devolución, pero hemos añadido un elemento que yo creo que es importante, que es la carencia, es decir, la posibilidad de no tener que empezar a pagar ese principal del préstamo. Vamos a suponer que hablamos de un préstamo de 100.000 euros, de no tener que pagar ese préstamo hasta dentro de año y medio. Es decir, el préstamo conlleva una carencia de 18 meses, a partir de los cuales se tendrá que empezar a devolver el principal y los intereses de los 100.000 euros. Bueno, con estos 18 meses también conseguimos que la empresa no se asfixie nada más firmar el préstamo, porque en condiciones normales, pues al mes siguiente de la firma de la operación, pues tendríais que empezar a hacer frente de la primera cuota. Entonces, eso se ha contemplado como una posibilidad que había que intentar alargar en el tiempo al máximo posible y hemos cerrado pues esos 18 meses de carencia. Por lo tanto, nos encontramos con un préstamo de un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 100.000 euros, con un plazo de 4 años y con una carencia de 18 meses de pago de principal. Ojo, es cierto que durante esos 18 meses se tiene que pagar los intereses del préstamo. Ahora hablaremos de los tipos de interés con los que se han pactado con las entidades financieras y con qué entidades financieras se ha pactado esta línea. A lo largo de estos 18 meses, como os digo, tenéis que pagar intereses, pero lógicamente la cuota es infinitamente más baja pagando solamente intereses que pagando el principal y los intereses del préstamo. Por lo tanto, hasta dentro de 18 meses entendemos que bueno, pues se gana un tiempo precioso para la liquidez de las empresas y para que puedan seguir reestructurando pues su modelo de funcionamiento, ¿no? Ahora hablamos del tema de los bancos. ¿Quiénes han sido los bancos con los que vamos a participar en este proyecto? Y esto también quiero resaltarlo porque es importante saber y recordar al final, cuando todo esto pase, porque todo va a pasar, afortunadamente tendrá que pasar y todo volverá a la normalidad, siempre es bueno saber quién ha estado de nuestro lado y quién no lo ha estado, ¿no? Nosotros estamos recibiendo llamadas de empresas como las vuestras, pequeñas o medianas empresas, autónomos, que han acudido a su banco, lógicamente, viendo la línea ICO de garantía del Estado que se ha puesto en marcha, bueno, pues con la necesidad de conseguir esa liquidez tan ansiada y se han encontrado pues con que no han podido acceder a él. Entonces, bueno, pues son bancos que durante mucho tiempo probablemente os hayan acompañado, pero cuando llega el momento terrible, el momento que los necesitáis, pues es verdad que ha habido muchas entidades financieras que no están ahí. Es cierto que hay una demanda brutal, que todas las pymes de todos los sectores están igual, pero, bueno, pues el sector cultural en algunos momentos pues se ha sentido un poco abandonado, ¿no?
por alguna de las entidades con las que trabajáis. Entonces, los bancos con los que vamos a trabajar son, en principio, 3. Se están cerrando más líneas con otras entidades financieras, pero ahora mismo los bancos con los que contamos son Triodos Bank, supongo que en el sector es un banco ya conocido. Sabéis que pertenece al modelo de banco de banca ética, es decir, tiene muy claro cuáles son los sectores con los que puede trabajar, y en este caso la cultura es para ellos pues un sector fundamental e imprescindible para su negocio. Tenemos a Bankia, que también es otro banco con el que vamos a participar y vamos a trabajar en esta línea. Y por último, Banco Sabadell. Os digo esto porque lo que estamos buscando con las líneas es que sean de una efectividad y una rapidez inmediata. Por lo tanto, trabajando con estos bancos, con los cuales ya tenemos los acuerdos, todo va a funcionar de forma más rápida. En algunos casos nos pediréis vuestras entidades. Os recuerdo que hay ahora mismo 80 entidades financieras en España. Bueno, esto ahora mismo en esta línea no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer más que nada por el tiempo. Es decir, cualquier entidad financiera que esté fuera de esta línea y que con la que quisierais formalizar la operación, nos costaría bastante tiempo cerrar el producto, puesto que no está hablado con ellos. Entonces, como entendemos que lo más importante es ahora mismo acceder al crédito, pues vamos a utilizar estas 3 entidades financieras para que todo fluya de forma más rápida. Es decir, el funcionamiento al final es acudís a la SGR, donde se va a hacer el análisis de riesgos. En el caso de que la operación salga aprobada, se envían a las entidades financieras con las que tenemos acuerdo y ellos, en el menor plazo posible, pues preparamos las pólizas para la firma ante notario y para que recibáis esa liquidez, ¿no? Por lo tanto, en principio trabajaremos con estas 3 entidades y ahora hablamos de costes. ¿Cómo se han cerrado los costes de la operación? Aquí tenéis que tener en cuenta que hay 2 tipos de costes. Por un lado está el coste del banco. Recordad que la Sociedad de Garantía Recíproca no hace otra cosa más que avalaros ante la entidad financiera. Por lo tanto, nosotros no damos el dinero directamente, nosotros no abrimos cuentas bancarias, nosotros no damos tarjetas de crédito. O sea, la operativa bancaria normal de las entidades financieras, nosotros no la realizamos. Lo único que realizamos es la entrega del aval ante la entidad financiera para que la entidad financiera os pueda dar el préstamo. Este préstamo está pactado y está cerrado con un tipo de interés del Euribor más 1,5%. El Euribor, sabéis que en algunos casos está en negativo, pero todas las entidades financieras ahora mismo marcan el Euribor en el 0%. Es decir, los préstamos nacen con un tipo de interés del 1,5% y con una comisión de apertura del 0,5%. Las condiciones, la verdad es que son muy buenas porque ahora mismo la media de las operaciones ICO de garantía estatal destinadas a las micropymes y autónomos, pues la media, os hablo, no son datos oficiales, pero de media estamos hablando de unos tipos entre el 4, 3,5, 4, 4,5%. Entonces, nosotros partimos de un préstamo del 1,5%, Euribor más 1,5%, con una comisión de apertura del 0,5%. Esa es la parte bancaria. Eso es el coste del préstamo que vais a recibir. A esto hay que añadirle el coste del aval, porque es importante que sepáis que efectivamente Crea SGR vive de avalaros y vive de cobrar una comisión por esos avales. Por lo tanto, el coste del aval es el siguiente. En concepto de cuotas sociales, es decir, unas cantidades que tenéis que suscribir, porque cada uno de vosotros, en el caso de que formalicéis el préstamo, suscribiréis unas cuotas sociales de Crea SGR que las debéis de tener en vigor hasta la finalización del préstamo, cuando inmediatamente se os van a devolver.
bueno, se puede entender como una fianza, no es un coste financiero puro y duro, sino una retención en forma de participaciones en CREA SGR, que una vez que se cancele el préstamo, se os devuelven. Esta cantidad está marcada en el 0,5%. El 0,5% en conceptos de cuotas sociales que tienen que permanecer en la sociedad hasta que el préstamo haya sido cancelado. En el momento que el préstamo ha sido cancelado, se pide la devolución de ese 0,5 y se devuelve. En el caso de que no quisierais devolverlo, tenéis la opción de volver a pedir otro préstamo de 100.000 euros sin la necesidad de suscribir y desembolsar las cuotas, porque ese 0,5% es lo que os da derecho al acceso al aval. Por lo tanto, cuotas sociales que se devuelven al final de la operación un 0,5%. Y el coste del aval puro y duro, es decir, lo que va a cobrar CREA SGR por avalaros a lo largo de estos 4 años ante la entidad financiera, es un 1% anual. Es decir, en el momento de la firma os encontraréis con un préstamo con un tipo de interés marcado de Euribor más 1,5%, con una comisión de apertura del 0,5% del banco, y respecto a los costes del aval os encontraréis con una comisión de aval anual del 1%. Cuando digo comisión de aval anual, es que el primer año se os cobrará el 1% de lo que debéis al banco, es decir, 1.000 euros en este caso. Imaginaos que hemos firmado en abril o en mayo, pues en mayo del año 2021 se os remitirá una comisión de aval por el año siguiente del 1%. Y así hasta la finalización del préstamo, un pago anual. Luego tenéis el 0,5% de cuotas sociales, que es esa retención que hacemos en el momento de la firma. Ya no tenéis que hacer más pagos a lo largo de los 4 años y cuando se cancela la operación, pues se os devuelve. Y luego tenemos un gasto de estudio del 0,5%, pero creo que estoy en condiciones de poder asegurar, todavía estamos pendientes de algunos flecos, que este 0,5% va a estar subvencionado por parte del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, los costes, 1,5%, tipo de interés 0,5% de comisión de apertura y costes del aval, el 0,5% de retención de cuotas sociales y el 1% anual. Estos van a ser los costes totales de la operación. Quiero remarcar una cosa que también es importante, que algunas veces nos ha supuesto algún problema porque no ha quedado muy claro. Con el esfuerzo que ha hecho la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, porque nos ha dotado de fondos a la SGR, lo que vamos a conseguir es que las operaciones no necesiten garantías adicionales. ¿Esto qué significa? Pues que se van a pedir más garantías que las que disponga la propia empresa. En el caso de ser un empresario individual, lógicamente, el empresario individual, la persona física, tiene que firmar porque no queda otra, es el representante. Y en el caso de una empresa, de una sociedad limitada, cualquier estructura que podáis manejar de sociedad, una AIE, una sociedad limitada, las garantías que se van a pedir son las de la propia empresa, de las que disponga la empresa. En ningún caso se va a pedir firma personal de socios, garantías hipotecarias, pignoraciones o demás garantías que se nos pueda ocurrir. En este tipo de operaciones no van a existir. Solo y exclusivamente la firma de la empresa. Entonces, bueno, con este panorama ya tenemos un poco el producto. Os recalco una cosa importante. Es un producto de liquidez. Por lo tanto, lo que nos interesa saber, por encima de todo, es las necesidades de liquidez mensuales que tiene la empresa. Es decir, por esa parte tendréis que hacer un cálculo de los gastos mensuales que tenéis, alquiler, pago a proveedores, sueldos de los empleados que tengáis. Con eso se hace una estructura, con esa estructura mensual se multiplica por 8 y esa sería la cantidad a la que podríais acceder. Y os recuerdo que hablamos entre un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 100.000. ¿Qué ocurre en las empresas que tengan unas necesidades de liquidez superiores a 100.000?
pues que no van a poder recibir más de 100.000 euros. Y las empresas que tengan necesidades muy pequeñas de liquidez, inferiores a 20.000 euros, pues tendrán que justificar al menos gastos a lo largo de estos 8 meses por 20.000 euros. Y ya para ir finalizando, ¿qué esfuerzo os vamos a pedir? Bueno, pues os vamos a pedir que todas las solicitudes tienen que estar realizadas a través de la página web. Es decir, tenemos ya habilitada en la página web de creasgr.com un apartado de solicitud online de aval. Desgraciadamente, tal como están los niveles de solicitudes, no podemos hacer otra cosa. Es decir, no se van a permitir solicitudes vía mail o vía documentación en papel, porque es imposible gestionarlo. Las solicitudes tendrán que ser todas realizadas por la página web. Está habilitado ya. En cualquier momento, si pincháis en CreaSGR, veréis que hay habilitada ya un icono de solicitud de aval Comunidad de Madrid. Además, disponemos también de un pequeño vídeo tutorial donde os pueden pues guiar un poco en la solicitud. Esto obliga a que, lógicamente, todos los documentos estén digitalizados. Es un esfuerzo que tenéis que hacer, pero no nos queda otro. Es decir, la documentación tiene que subir digitalizada, porque luego va a haber un sistema automático para preparar el informe de la operación, y si no se hace de esta manera, pues va a ser imposible. El sistema dispone ya de firma electrónica, por lo tanto, la idea es que acudáis a la página web. En la página web se realiza la solicitud, se os van a pedir una serie de documentaciones que tenéis que rellenar. ¿De qué documentación estamos hablando? Pues la básica y la fundamental y la que tenéis que tener. Hablamos de escrituras, hablamos de DNIs, hablamos de impuestos de sociedades, IVAs, modelo 347, es decir, todo lo que exige la pues Hacienda y el modelo de gestión de una empresa que tenéis que cumplir porque no queda otra, ¿no? Esos son los modelos obligatorios que además el Banco de España nos exige que los pidamos. Y luego quiero hacer hincapié en qué empresas no vamos a poder ayudaros. Porque esto también es importante que quede claro, dónde no vamos a poder entrar y, desgraciadamente, va a ser imposible, lo hemos analizado, pero hay determinadas condiciones por las cuales la empresa no va a poder acceder a esta línea. Y son, muy rápidamente, las siguientes. Por supuesto, las empresas tienen que estar al corriente de sus pagos con Hacienda y con la Seguridad Social. Aquí tenemos un margen porque entendemos que hasta febrero del 2020 la situación era normal y a partir de febrero pues estamos viviendo una situación que ya no es la lógica. Por lo tanto, si entendemos que puede haber alguna deuda a partir de febrero o marzo del 2020, podemos verlo. Si hay ya deudas con Hacienda, con la Seguridad Social anteriores a ese periodo, pues vamos a tener un problema porque no vamos a poder acceder. No vais a poder acceder a la línea. ¿Qué otra condición va a ser excluyente? Concurso de acreedores, preconcurso de acreedores. Empresas en concurso o preconcurso de acreedores no van a poder acceder a la línea. Empresas con problemas de pago, cuando digo problemas de pago me estoy refiriendo a impagados en RAI, impagados en ASNEF, en las bases de datos que utilizamos las entidades financieras, pues no podemos encontrar apuntes porque eso invalidará también la solicitud de la operación. Y utilizaremos la base de datos de Banco de España, la que se denomina CIRBE, que muchos sabréis lo que es porque en todas las entidades financieras os obligan a firmar la autorización para acceder a la CIRBE. La CIRBE, en el fondo, no es más que una base de datos de la que dispone el Banco de España, donde están reflejados todo el endeudamiento que tiene una empresa a cualquier nivel, ¿no? Estamos hablando de leasing, de préstamos hipotecarios. Entonces, en el caso de que existan problemas de pago en CIRBE antes del 31 de diciembre del 2019, pues será una de las condiciones excluyentes de la operación. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho un reflejo un poco de lo que es el producto.
No sé si puede haber alguna duda. Yo a partir de ahora, si queréis, estoy disponible para responder a cualquier pregunta que se pueda realizar. Pero básicamente hemos hecho un repaso por cómo es el producto. El producto, por supuesto, está ya ahora mismo en marcha. Cualquiera que acceda a la página web verá que ya está disponible. Y, dispuestos y preparados para recibir vuestras solicitudes y ponernos en marcha para intentar daros una respuesta lo más rápido posible. Yo, por mi lado, creo que he hecho un poco el resumen, Pablo, y no sé si teníais algo que añadir. No, solo antes de darle la palabra al viceconsejero, a Daniel Martínez, vamos a repetir el mail para que puedan seguir mandándonos preguntas y dudas. Es jornadasSGRcultura@madrid.org. Ya están llegando algunas, pero bueno, está bien recordarlo. Pues adelante, Daniel. Gracias, Pablo. Solamente voy a recalcar algunas apreciaciones que ya ha hecho la consejera. Nosotros hemos puesto esta medida en marcha en la convicción de que el sector cultural, además de su innegable valor artístico, identitario y, en cualquier caso, de ser parte de aquello que conforma nuestra identidad y nuestra pertenencia, nuestra tradición. Lo cierto es que también somos un sector productivo muy significativo, que en España tiene un volumen del 3.3% del PIB, en Madrid es incluso mayor, es del 4%. Y es verdad que también es cierto que conseguimos tener una posición de relevancia en volumen económico y en nuestra capacidad para generar empleos y, por tanto, generar bienestar para el conjunto de la sociedad, a pesar de que nuestros modelos de negocio no siempre son los más sencillos de entender y de analizar por el conjunto del sector financiero tradicional. Entendiendo esta dificultad, ponemos en marcha esta medida con la esperanza de que ayude a muchas empresas y a la actividad de los autónomos de la cultura en la Comunidad de Madrid a hacer esta travesía del desierto, atravesar las dificultades económicas presentes derivadas de la crisis del COVID-19 y hasta que lleguemos a una cierta normalización de nuestra propia actividad. Y, por supuesto, también con la esperanza de que en este intento salvemos el mayor número posible de empleos del sector de la cultura. Espero que utilicéis esta línea y os deseo a todos mucha suerte en los próximos meses que serán vitales. Pablo, Sí, voy a ir respondiendo a alguna pregunta. Sí, os la voy a ir formulando las preguntas. Vale. Que ya están llegando varias. Un segundo. Sí, Rafael, nos piden, por favor, si puedes repetir las entidades financieras que colaboran con el producto. Sí, mira, ahora mismo están habilitadas 3 entidades financieras, Triodos Bank. Independientemente de que tengáis cuenta o no tengáis cuenta con estos bancos, van a ser las entidades financieras con las que vamos a trabajar. Es decir, el hecho de que no trabajéis con ellas no significa que haya ningún problema. Las 3 entidades financieras son Triodos Bank, Bankia y Banco Sabadell. Y os repito que si por cualquier circunstancia en vuestro pool de bancos no están ninguno de las 3 entidades que he reseñado, no hay el más mínimo problema. Simplemente en el momento de la firma se abrirá la cuenta y a partir de ese momento pues trabajaréis con la entidad. Por lo tanto, en principio 3, estamos pendientes de cerrar con otras entidades, concretamente, por ejemplo, con CaixaBank, pero es cierto que a fecha de hoy las 3 entidades de las que disponemos son estas, Triodos Bank, Bankia y Banco de Sabadell. Vale, gracias, Rafael. La siguiente pregunta dice, en el caso de tener ya un aval de CREA y haber solicitado una moratoria de pago, dadas las circunstancias actuales, ¿sería posible pedir otro? Sí,
Efectivamente. A ver, en este tema a lo mejor merece la pena aclararlo un poco porque es uno de los grandes problemas que a veces que tenemos las entidades financieras. A ninguna entidad financiera le gusta refinanciar operaciones de otras entidades. Lógicamente, en algunos casos vosotros tendréis préstamos con alguna otra entidad y en un momento dado mm, podáis solicitar la cancelación de ese préstamo para acogeros a esta operación que os planteo. Eso está complicado. Eso está complicado, pero además, de hecho, no nos gusta a nosotros, no le gusta a ninguna entidad financiera y tampoco le gusta al Banco de España. Es decir, no gustan que los problemas se cambien de entidad y solucionar un problema con otro. Lo que sí que hacemos es que dentro el listado de costes que tenéis que hacer mensual, que ese es un esfuerzo que tenéis que realizar, es decir, el listado de costes mensuales, sí que podéis añadir las cuotas mensuales de alguno de los préstamos que tengáis ya en vigor y podríamos hablar de estar financiando pues 8 cuotas mensuales de ese préstamo. ¿Dónde se contempla la posibilidad, como hace la pregunta, respecto a la posibilidad de que tengas ya una operación con CREA que esté con moratoria y que necesitéis otra? Claro, estamos hablando ya de la misma entidad, es decir, la operación la tiene CREA SGR, estáis atravesando un problema de liquidez, por lo tanto, habréis pedido una moratoria, una renovación o ampliación del plazo para ese préstamo y necesitáis más liquidez. Entonces, en este caso, la línea está perfectamente abierta para esa solicitud. Vale, gracias, Rafael. Hay muchísimas preguntas. Vamos a intentar ir agrupándolas porque hay muchas que son iguales. La siguiente es, tengo entendido que la cantidad mínima son 20.000 euros. Es una cantidad grande para las pequeñas compañías escénicas en un mercado volátil y cuyas condiciones pueden o no cambiar en direcciones aún desconocidas y que pueden comprometer la capacidad de devolver el crédito. ¿Lo habéis contemplado? ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues buena pregunta y posibilidades de resolverla, pues compleja. Es decir, estamos ahora mismo en un entorno del cual es muy difícil saber cómo vamos a salir, quién va a salir y en qué condiciones se va a salir. Eso no lo sé yo, ni lo sabe nadie ahora mismo. Ni ningún economista puede ahora mismo enfrentarnos al reto de decir exactamente qué es lo que va a pasar. Hay cosas que sabemos. Sabemos que nosotros, a lo largo de nuestros 15 años de actividad, hemos vivido con unos porcentajes de morosidad muy bajos. Una de las cosas que más nos ha sorprendido, y al resto de las entidades financieras también, ha sido demostrar que el sector cultural, cuando se le dan productos y servicios que se encajan perfectamente en lo que ellos necesitan, la morosidad baja a unos niveles extraordinarios. Para que os hagáis una idea, la morosidad media de CREA SGR a lo largo de estos años pues, ha estado en cuotas inferiores al 2%. Por lo tanto, bueno, pues se rompe ese mito que siempre se ha extendido alrededor del mundo de la cultura como que era un sector moroso. En absoluto lo es. Lo que pasa es que la cultura necesita un producto específico para el funcionamiento normal. Entonces, respecto a la pregunta, ¿habrá empresas que no puedan probablemente luego hacer frente al crédito? Sí, lo sabemos. Es decir, se está trabajando, ya no solamente nosotros, está trabajando la Unión Europea, está trabajando bueno, pues todos los organismos en tratar de saber cuál va a ser el porcentaje de morosidad en este tipo de operaciones. Bueno, pues estamos hablando de un entorno de un 10, 12, 15% de empresas que probablemente, a pesar de haber recibido esta inyección de liquidez, cuando todo esto pase, pues no puedan seguir funcionando. Bueno, ese es el entorno en el que estamos moviendo. Y lo tenemos asumido, es decir, por eso una de las ventajas, una de las grandes virtudes de esta línea es la dotación de recursos que ha hecho la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Es decir, somos conscientes que la morosidad va a subir, somos conscientes que vamos a tener que responder ante las entidades financieras por operaciones que van a caer y en un porcentaje mucho más alto del que hemos estado respondiendo a lo largo de estos años. Por lo tanto, toda dotación que se nos pueda realizar, bienvenida sea.
Respecto al tema de los 20.000 euros, es cierto. Podría ser menor la cantidad, pero esto supone un problema gravísimo en la gestión de la línea. Es decir, se han marcado los 20.000 euros como una cifra mínima, bueno, básicamente porque no se pueden cubrir operaciones inferiores. Estuvimos analizando la posibilidad de cubrir operaciones de 3.000, 5.000, 8.000 euros, pero dada la estructura, porque también hay que ser conscientes de la estructura de CREA SGR, no estamos hablando de una entidad financiera con cientos de oficinas. Es una sociedad con una única oficina, con unos recursos bastante limitados. Entonces, ante la imposibilidad al final de dar un servicio de calidad, pues se marcó esta cantidad. Por lo tanto, 20.000 es una cifra imposible de bajar, porque si no sería imposible dar una respuesta. ¿Y qué ocurrirán con algunas empresas que no puedan aguantar? Pues que, efectivamente, que no aguantarán y que la morosidad se va a incrementar. Pero eso lo tenemos claro que va a ocurrir. La siguiente pregunta es para Marta o para Daniel. Dice así: ¿qué pasa si se utilizan todos los fondos que ha previsto la consejería? Sí, ahora. Si eso sucediera así, sería una buena señal, porque querría decir que se están activando muchos proyectos, y si se utilizaran todos los fondos, pues intentaríamos hacer juegos malabares para poder ampliar esa votación, ¿eh? Si realmente se demuestra que nosotros esperamos que sea un éxito, que si se agotaran esos fondos, estamos hablando de 40 millones de euros, sería un exitazo. Entonces, en ese caso, intentaríamos hacer hasta lo imposible por poder proveer un poco más de dinero. La siguiente pregunta es para Rafael. Hay varias en este sentido. Dice: quería saber si hay algo previsto para empresas en Andalucía. La mía concretamente está en Sevilla. ¿Por qué el criterio del domicilio fiscal en Madrid? Hombre, el criterio del domicilio fiscal en Madrid es porque la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid es la que ha puesto en marcha este proyecto. Por lo tanto, lógicamente, pues lo que pretende con esta dotación de fondos, que es una dotación extraordinaria, que ha tenido que sacar dinero de sus propios presupuestos para destinarlos a CREA SGR, pues hombre, es lógico que se entienda que es para apoyar a las empresas de la Comunidad de Madrid. Respecto a la posibilidad de que se amplíe a todos los sectores, porque es cierto que nosotros tenemos carácter nacional, bueno, pues estamos también a la vez hablando con el Ministerio de Cultura. Se le ha planteado un proyecto similar y la idea es, bueno, pues conseguir que ese proyecto salga a nivel nacional. En el caso de que se apruebe por parte del Consejo de Ministros la posibilidad de hacer algo muy similar a lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, hombre, lógicamente cuando estemos hablando de nivel nacional de toda España, las dotaciones serán mayores, porque si no es imposible dar una respuesta. Cuando se sepa, pues lógicamente tendremos, digamos, una línea específica, que es esta de la Comunidad de Madrid, donde está clarísimamente destinado el objetivo a conseguir los 40 millones para el sector cultural, pero tendremos también capacidad para poder entregar avales a toda España, ¿no? Pero bueno, todavía eso estamos en principio esperando una respuesta, y mientras que no la haya, es verdad que la línea que estamos planteando es una línea para las empresas culturales de la Comunidad de Madrid. Sí, hay muchísimas preguntas respecto a las empresas de nueva creación. Si también es excluyente, si pueden acceder, puesto que no disponen de histórico, no hay impuestos de sociedades. Claro. Vamos a ver, aquí esto es importante también. Claro, ¿qué ocurre con las empresas de nueva creación? Que no tienen un histórico de gastos. O sea, es decir, si tú acabas de crear la empresa hace un mes o la acabas de crear hace nada, nos va a costar bastante tener justificante de gastos mensuales. Es decir, no es tan necesario la fecha de constitución de la empresa como la capacidad de demostrar tus gastos mensuales a lo largo del mes.
porque para nosotros es básico. O sea, el modelo de la línea es saber cuáles son los gastos fijos mensuales que tiene la empresa para poder dotarles de liquidez. Si la empresa es de reciente constitución, se acaba de constituir ahora mismo, pues lógicamente pues no tendrá un histórico de gastos, por lo tanto va a ser complicado. Pero todo va a estar en función de los gastos que se puedan justificar mensualmente y que la empresa tenga como en su estructura de funcionamiento. No es una condición excluyente el hecho de que seas una empresa de reciente constitución, pero lógicamente si no puedes disponer de gastos, pues va a ser muy complicado que puedas acceder a la línea. Y lo extiendo también a empresas que, aunque no hayan sido empresas de reciente constitución, que lleven constituidas bastante tiempo, pero que no hayan tenido actividad o que no tengan actividad, pues va a ser muy complicado acceder a la línea, porque nosotros necesitamos justificantes de gastos mensuales. Sí, preguntan también, Rafael, si pueden tener acceso los autónomos. Sí, importante. Los autónomos tienen acceso. ¿Qué se os va a pedir como autónomo? Pues lógicamente que estéis dado de alta como autónomo, que cumpláis con vuestras obligaciones fiscales exactamente igual que una empresa y que justificáis también los gastos mensuales como tiene que justificar una empresa. Es decir, autónomos y pymes del sector cultural. Bueno, el autónomo, en vez de tener determinados balances, pues va a tener sus declaraciones de IVA. Algunos pueden estar en estimación directa o estimación por módulos, ya está perfectamente contemplado. Y ya veréis que cuando se solicita la línea en la plataforma que hemos habilitado, lo primero de todo es especificar si eres autónomo o eres sociedad limitada. En el caso que seas autónomo, lógicamente con tu DNI das de alta la solicitud. Sí, preguntan también para el cálculo del coste mensual de la empresa. ¿Tenemos que tener en cuenta la situación actual a día de hoy o la posible vuelta a la actividad en la fase 2 del desconfinamiento a 1/3 del aforo? Claro, esta es una solución un poco difícil de dar una explicación matemática. Claro, lo que nosotros queremos es cubrir estos 8 meses de, bueno, pues de travesía por el desierto. La empresa hasta hace 2 meses funcionaba bien, normal, cumplía con sus obligaciones y pagaba sus deudas. Pero ahora, durante estos 8 meses, hombre, ya desde luego ya llevamos marzo, abril, mayo sin ningún tipo de actividad y entendemos que esta posible falta de actividad se puede extender hasta diciembre. Por lo tanto, bueno, pues los gastos a los que pueda incurrirse a lo largo de este año, hombre, si lógicamente el desconfinamiento permite la posibilidad de poder empezar a funcionar a partir de julio, agosto, y por lo menos que la empresa empiece a ingresar algo, pues bienvenido sea. Pero en principio el modelo es qué gastos tengo habituales o que tenía la empresa habituales durante los meses y multiplicamos por 8, entendiendo que es el fin de año, digamos, la travesía por el desierto que tenemos que llegar. Rafael, también hay muchísimas preguntas que piden que aclares si los avales de CREA son para líneas de crédito o para líneas de préstamos. Vale, préstamos. O sea, estamos hablando de un préstamo, no es una línea de crédito. Un préstamo que se formaliza a 4 años con 18 meses de carencia. Pero el modelo que se ha utilizado es el modelo préstamo, es decir, en el momento de la firma de la operación, vosotros recibiréis la cantidad estipulada entre 20 y 100.000 euros, que será la cantidad, lo recibiréis en la cuenta pues ese mismo día, al momento de la firma de la operación, y esa será la cantidad que tendréis que devolver en los 4 años. Pero el modelo es préstamo. Sí, respecto a los tipos, preguntan, ¿el tipo de interés es fijo o variable? Y luego otra pregunta en este sentido, ¿qué 0,5% es el que puede que se subvencione? Sí, vamos a ver. El tipo de interés. En principio, hay 2 bancos con los que
vamos a cerrar un tipo de interés variable, Euribor más 1,5%. Entendiendo siempre, eso sí que hay que dejarlo claro, que el Euribor es cero. En ningún caso se aplicará el Euribor negativo. Por lo tanto, hablamos de Euribor cero más 1,5%. Hay un banco con el que estamos trabajando y estamos cerrando la posibilidad de que el préstamo sea a tipo fijo al 1,5% desde el momento de la firma. Bueno, esto es una de las posibilidades. Por ahora todavía no está cerrado del todo, por lo tanto, ahora mismo lo que ofrecemos es Euribor más 1,5%, que sería el préstamo de partida siempre variable. En el caso de que se cierre ya la opción del tipo fijo al 1,5%, os lo haremos saber inmediatamente y le daremos la opción a la empresa, una vez que se vaya a formalizar, de cuál de los préstamos, cuál de modelo de tipo de interés prefiere, si el fijo o el variable. Y respecto a la posible subvención que se le ha solicitado al Ministerio de Cultura, esta englobaría el 0,5% de gasto de estudio. Es decir, hago un repaso de cuáles son los costes normales de la SGR y cuál sería el coste subvencionado. La SGR, vuelvo a repetir, cobra por avalar anualmente a la empresa ante el banco el 1%. Es decir, en el momento de la firma se cobrará el 1% de comisión de aval y cada año se recibirá por parte de la empresa un recibo domiciliado del pago del 1% del importe del préstamo. Esa es la comisión de aval anual, que es realmente la que recibe CREA SGR para pagar sus gastos. Luego, os hablé del tema de las cuotas sociales, es decir, una retención en cuotas sociales que tenéis que realizar en el momento de la firma. Este sí que es un único pago en el momento de la firma, que cuando se cancela la operación se os devuelve. Y ese importe es el 0,5%. Y además tenemos otro 0,5% de comisión de apertura. Es decir, los gastos de aval de CREA SGR en condiciones normales el primer año serían 1% de comisión de apertura, 0,5% de cuotas sociales y 0,5% de gastos de estudio. ¿Qué es lo que creemos que podemos conseguir? Que este 0,5% de gasto de estudio esté subvencionado directamente por el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, los costes definitivos son comisión de aval 1% y 0,5% en concepto de cuotas sociales que se suscriben en el momento de la firma y se devuelven en el momento de la finalización y cancelación del préstamo. También hay muchísimas preguntas respecto a los ERTEs. Las empresas que han realizado algún ERTE por el coronavirus, para solicitar el crédito e incluir los gastos de las nóminas, ¿habría que suspender el ERTE? No, en principio no. Sabemos que pues prácticamente pues todas las empresas se han acogido a un ERTE, es decir, el ERTE está ahí. En absoluto tendrían que cancelar el ERTE, porque eso sí que sería un poco desastroso, es decir, tener que dar de alta otra vez a todos los trabajadores sin tener ninguna actividad todavía sería tremenda. Entonces, bueno, es verdad que en los ERTEs hay un porcentaje de la nómina que la paga el Estado y hay otro porcentaje que tenéis que haceros cargo vosotros. Pues en los costes mensuales tendríais que reflejar esa parte de nóminas que no están cubiertas por el ERTE. Pero no, en absoluto se tiene que cancelar el ERTE. Preguntan también cuáles son los plazos estimados desde la presentación de la documentación, tiempo de estudio, etcétera, formalización con la entidad bancaria, hasta el ingreso del crédito bancario en la cuenta corriente. Bien, buena pregunta. Vamos a ver. En el panorama ahora mismo financiero, desgraciadamente está todo colapsado. Todo. Las entidades financieras, los notarios, es decir, hay un colapso absoluto. Tened en cuenta que todas las moratorias hipotecarias ya para los particulares que se están realizando, que son millones, tienen que firmarse en notario. Entonces, las operaciones necesariamente tienen que ir a notaría para que se firmen. Por lo tanto, el colapso que tenemos ahora mismo en notarios es brutal. También lo estamos teniendo en las entidades financieras, porque también es verdad que están haciendo frente a la línea ICO y liquidez con garantía del Estado, y esto pues está desbordando ahora mismo todos los departamentos. Problema nuestro, también efectivamente la posibilidad de que el volumen de solicitudes sea tan elevado que se produzcan retrasos.
Yo os comento en condiciones medianamente normales el tiempo que se debería estar tardando desde que se solicita la operación, que es muy importante esto, es decir, es muy importante que las solicitudes, bueno, sabéis que solo se pueden realizar online, pero que estén completas. Que la solicitud y toda la documentación que se os piden esté completa y entregada de forma digital. Porque en el caso de que haya documentación incompleta, no se puede avanzar en el estudio. Por lo tanto, entiendo que desde que una operación está completa, ha sido totalmente cerrada con toda la documentación que se os ha pedido, eso inmediatamente vuelca en nuestro sistema informático, pasa al analista, el analista da una resolución, aprobamos la operación y enviamos al banco. En periodo normal deberíamos estar hablando de todo el proceso, desde la solicitud completa hasta la firma, de unos 15 días. Es imposible ahora mismo recortar los plazos, ya os digo, porque básicamente por el colapso que nos encontramos en todos los departamentos de todas las entidades y también de los notarios, porque lo que está ocurriendo muchas veces es que ya las operaciones están aprobadas y están pendientes de formalización ante notario, pero es que no hay horas para poder formalizarla. Y de hecho, muchas operaciones están aprobadas, y eso está ocurriendo, están técnicamente ya aprobadas, pero el pendiente de formalización está llevando muchísimo tiempo. Pero bueno, eso es, ya os digo, debido al colapso en todos los departamentos de las entidades financieras y de los notarios. Plazo normal, si todo fuera bien, podríamos estar hablando de 12-15 días. Preguntan también cuál es el coste de cancelación o amortización anticipada del préstamo. Sí, es importante también de reflejarlo. Nosotros en el modelo, en las operaciones de proyecto normales, que hemos sido las que hemos estado realizando a lo largo de estos años, teníamos siempre una característica, que los préstamos eran préstamos bullet. Cuando digo bullet, es que son préstamos que se pagaban íntegramente al final del periodo y siempre llevaban cancelación, comisión por cancelación anticipada, 0. ¿Qué ocurre en este caso? Pues de alguna manera, lógicamente, hay que contar con las entidades financieras con las que hemos hecho este acuerdo. El acuerdo, en términos generales, son unas condiciones muy buenas para una micropyme, para un autónomo o para una pequeña empresa. Pero es cierto que la banca también está haciendo un esfuerzo importante en esta línea. Por lo tanto, en este caso, claro, no he hablado directamente de comisión por cancelación anticipada porque entiendo que este modelo de operación no se va a cancelar anticipadamente, o el espíritu que tiene este préstamo es que no se cancele anticipadamente. Hombre, si se cancelaran anticipadamente estos préstamos sería realmente un mundo ideal, porque bueno, significaría que la empresa se ha conseguido recuperar rápidamente y que ya no necesita esa financiación para seguir funcionando. Ojalá. Entendemos que no va a ser así. Por lo tanto, la comisión de cancelación anticipada, hablamos de cuando la empresa decida quitarse esa operación, pues porque le vaya bien o porque no quiera tener ese riesgo, está marcada en el 1%. ¿Permite esta línea financiar proyectos de artes escénicas para iniciar la temporada el día de la apertura con cantidades adecuadas? Por ejemplo, $500,000, $1 millón. A ver, efectivamente, nosotros tenemos abiertas ahora mismo las dos líneas, es decir, la línea tradicional, que ha sido nuestra línea con la que hemos funcionado siempre, la línea de proyectos, lo que está comentando la pregunta, pues un proyecto para poner en marcha una obra teatral, una película, la financiación de cualquier proyecto era nuestro modelo habitual de funcionamiento. Y ahí, efectivamente, no están limitadas las cantidades, porque ahí hablábamos de operaciones, por ejemplo, del sector audiovisual, de operaciones superiores al millón, $1,5 millones de euros. No había problema porque se estaba analizando un proyecto. ¿Qué ha ocurrido? Que, claro, esto ha sido una avalancha, es decir, la necesidad de liquidez ha sido una avalancha imperiosa y fundamental para las empresas. Por lo tanto, la línea de proyecto normal sigue abierta, pero es verdad
que va a sufrir retrasos que no estaban previstos. ¿Por qué? Porque pues, la demanda de liquidez es tan grande y nuestros recursos son limitados que vamos a intentar, en principio, sacar adelante la línea de liquidez y posteriormente, una vez cuando todo medianamente esté normalizado, bueno, también volveremos a centrarnos en nuestras operaciones de proyecto. Por lo tanto, las operaciones de proyecto siguen en vigor. Es mucho más complejo. Claro, ahora mismo analizar una operación de proyecto es mucho más complejo porque cuando no tenemos ahora mismo constancia de apertura de teatros, en el caso de que analicemos una operación de proyecto normal, pues estas cosas serán muy habituales. Saber contrato del teatro, saber contrato de patrocinadores, necesitaríamos saber, bueno, pues con quién se cuenta. Ese tipo de cosas en un periodo, en un momento ahora mismo, como el que estamos, es muy difícil de demostrar, igual que le pasa al sector audiovisual. Contratos pendientes de firma, televisiones que todavía no han respondido, no tenemos, digamos, esa estructura preparada. No tiene, digamos, la empresa la estructura preparada para montar el proyecto, pero en el caso de que se tenga un proyecto totalmente montado, CREA SGR lo puede estudiar. Siempre y cuando, os recuerdo que, bueno, que probablemente se tarde bastante más de lo que estábamos tardando habitualmente. ¿El aval es del 100%? ¿Las asociaciones pueden solicitarlo? Sí, el aval es el 100%. Nosotros avalamos a la entidad financiera el 100%. Eso es una ventaja, porque claro, la entidad financiera nace con la operación garantizada al 100%. Uno de los problemas que ha habido con la línea ICO liquidez garantía del Estado es que efectivamente el Estado no cubre el 100% del riesgo de la operación. Estamos hablando del 80% de cobertura. Eso le obliga al banco a tener que asumir riesgo personalmente de ese 20%. Entonces, en esta línea es uno de esos problemas que tenía la línea ICO, es que está resuelto, porque la banca recibe el aval al 100% de la operación. No sé si había otra pregunta. Pablo, junto con esta. No. Perdona, que creía que había No. dos preguntas, correcto. Sí. Sí, te preguntan también, Rafael, al hilo del colapso notarial que decías antes, ¿CREA trabaja solo con un notario o se pueden proponer otros con los que trabajemos normalmente? No, efectivamente. Vamos a ver, aquí nos está pasando un poco igual que con el tema de las entidades financieras. El cliente tiene toda la potestad de elegir el notario. Eso está marcado además por ley. Por lo tanto, el cliente elige el notario. ¿Qué ocurre? Pues que por velocidad nosotros utilizamos notarios habituales que ya nos conocen, pero que ya nos conocen a nosotros, porque el hecho de tener que trabajar con un notario nuevo implica documentación de CREA SGR, el notario tiene que analizar todo tipo de poderes y eso normalmente hace perder más tiempo. Nosotros tenemos unos notarios de confianza, con lo cual todo va muchísimo más rápido. Las operaciones además se están realizando con firma parcial, es decir, no vamos todos a la vez al notario para formalizar la operación. Lo que hacemos con nuestros notarios es que el notario recibe las pólizas en un determinado momento, una hora determinada, el cliente firma esas pólizas y se va. En otra hora determinada, el banco firma la póliza y se va. Y finalmente, CREA SGR firma las pólizas y se va. No coincidimos en el notario. Pero en el caso de que alguno pues quiera utilizar su notario de confianza, lo podemos utilizar. Yo lo digo todo porque todo está diseñado para perder el menor tiempo posible de cara a la formalización de la operación. Entonces, todas las cosas medianamente adicionales las estamos intentando apartar. Pero, por supuesto, si necesitáis que se firme con vuestra notaría la operación, pues se firmará. Vamos a ir respondiendo ya las últimas preguntas. La siguiente sería, ¿es necesario mantener el dinero en la entidad bancaria o se puede traspasar a la entidad con la que normalmente se trabaja la empresa? Ya. No, en absoluto. Tenéis ninguna obligación de mantener el dinero en la entidad bancaria. O sea, vosotros habéis recibido un préstamo para cubrir la liquidez que se ha marcado y que se ha aprobado, y a partir del momento en que tenéis el dinero en la cuenta podéis utilizarlo como queráis.
Eso es obvio y puedes realizar cualquier movimiento. Si queréis traspasarlo luego a vuestra cuenta habitual, se puede hacer perfectamente. Yo lo que sí que vuelvo a hacer un poco de hincapié es en premiar un poco las entidades financieras que han estado aquí cuando las hemos necesitado, ¿no? Yo por eso hablo de estos 3 bancos, que son bancos que han puesto a disposición vuestra unas líneas importantes para que se pueda financiar. Y, a veces es un poco duro, digamos, que el banco que te ha salvado de una situación complicada como es esta, en contra de tu entidad financiera que no ha hecho nada por ti, al final la entidad financiera que no ha hecho nada por ti, digamos que tenga la rentabilidad de ese negocio y el banco que ha hecho todo lo posible por sacar esta línea de liquidez adelante, no tenga ninguna rentabilidad de la operación. Pero bueno, centrándonos en la pregunta, el dinero una vez que está en la cuenta, que sería el mismo día de la firma, puede ocurrir el caso de que se pueda firmar tarde, porque como estamos hablando de firmas parciales, a lo mejor hay un momento que el cierre de la firma se ha producido a las 2:30 de la tarde y el banco ese mismo día ya no te puede ingresar el dinero en la cuenta, pero lo vas a tener al día siguiente. O sea, una vez que tengas el dinero en tu cuenta al día siguiente, ese dinero lo puedes utilizar como quieras. Vamos a contestar 2 preguntas más. La siguiente sería, si una empresa arrastra resultados negativos de ejercicios anteriores, ¿hace que no sea apta para esta financiación? Pues otra buena pregunta. Sí, desgraciadamente sí. Es decir, ¿por qué? Pues porque si nos encontramos con una empresa que durante 3 años pierde dinero, está demostrando que la empresa pues es una empresa que no es rentable. Eso ocurre con cierta frecuencia en el sector cultural y por eso hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en la importancia de los balances. Hay veces que, pues por vuestro funcionamiento diario, por la locura que significa todo esto, no se cuidan mucho los balances, pero claro, cuando llegan situaciones como esta, hay estructuras muy rígidas. El Banco de España es muy rígido con estos modelos. Entonces, ¿qué es lo que ve? Pues que hay una empresa que no es viable. Nos pasa muchas veces. Una empresa que hace un año perdió 50.000 euros, este año pierde 60.000 euros y el año pasado ha perdido 80.000 euros. Entonces, al final hay un histórico de una dinámica de la empresa que te está demostrando que pierde dinero, que no es rentable. Por ejemplo, ese ejemplo, y además lo tiene contemplado el Banco de España en su control de riesgos, es decir, empresas que durante 3 ejercicios tengan pérdidas continuadas, pues van a tener muy complicado acceder a las líneas. La última pregunta que te formulo, Rafael, es, buenos días, me gustaría saber si el sector de las artes escénicas incluye también a los músicos. Sí, indiscutiblemente sí. Indiscutiblemente sí. Cuando hablamos de músicos, estamos hablando de festivales de música, estamos hablando de músicos autónomos, un pianista, un guitarrista, es decir, cualquier músico autónomo que cumpla con sus obligaciones fiscales y que las tenga al día puede acceder, porque es un empresario individual que se denomina, por lo tanto está ejerciendo su actividad sin ningún problema. O sea, el tema de las artes escénicas es un tema amplio, porque claro, estamos hablando de cualquier actividad que se hace con público, ¿no? En algún recinto. Por lo tanto, estamos hablando de teatro, estamos hablando de danza, estamos hablando de música. Sí, sí, está cubierto. Hay muchísimas preguntas, Rafael, técnicas, que ya os remitiremos a CREA SGR para que le deis respuesta vía mail. Sí. Y para finalizar, no sé si tanto tú como Marta o como Daniel quiere añadir algo más. Bueno, yo solamente añadir que comprendáis que va a haber errores, que va a haber cosas que no van a funcionar como nosotros nos hubiera gustado que funcionaran, porque pues la avalancha de solicitudes es brutal. Se ha tenido que habilitar la línea online de solicitudes, de forma mucho más rápida de lo que estaba previsto, porque no estaba previsto en nuestros planteamientos en enero del 2020 una situación como la que estamos viviendo. Que los recursos de CREA SGR, pues tanto humanos como económicos y financieros, también son limitados,
pero que tenemos muy claro una cosa que ha dicho Daniel, el viceconsejero, que es el objetivo aquí ahora mismo hay que todos tenemos que remangarnos, todos tenemos una labor que es salvar empresas y salvar puestos de trabajo. Ese es el objetivo máximo. Tenemos que salir de esta como podamos, lo más fuertes posibles, pero con el mayor número de empresas salvadas, porque ninguna de las empresas tenía problemas, por lo menos las empresas objetivo, tenía problemas más allá de esta pandemia que nadie había previsto. Por lo tanto, la gran mayoría de estas empresas vamos a hacer lo posible porque siga funcionando, porque funcione como funcionaba antes y esa es la labor que nos hemos marcado. Y bueno, yo ya acabo simplemente agradeciendo una vez más a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid este apoyo que se puede ver reflejado en 40 millones de euros de liquidez para el sector cultural madrileño y que yo creo que en el caso de que podamos hacerlo y además lleguemos a esa cifra rápido, pues lo entiendo básicamente como un éxito. Yo muy rápidamente solo diré que en la historia de la cultura en España, de nuestra cultura, se han superado muchas crisis y esta seguro que es una de ellas. Suerte a todos. Pues yo para despedirme, primero reiterar los agradecimientos a los que han trabajado para esto y dirigirme a vosotros. Mirad, entre todos conseguisteis que la Comunidad de Madrid tuviese el tejido cultural desde el punto de vista industrial más poderoso de toda España. Eso se consiguió porque había profesionalidad, porque había riesgo, porque había talento y porque había muchísimo trabajo. Lo que hemos pasado no lo podía imaginar nadie. Este escenario es un escenario que es de pesadilla, pero yo estoy segura de que se puede salir adelante, de que nos va a costar, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas, porque lo que viene es muy duro, pero ha llegado el momento de arremangarse y de trabajar. Se os va a necesitar más que nunca. Esto es, evidentemente, dicen que es como una guerra, y yo cuando dicen que es como una guerra, digo que cuando acaban las guerras, los teatros están bombardeados y aquí los teatros siguen en pie. Ahora hay que llenarlos y hay que trabajar para que se llenen y para que esto se sostenga. Esto es terrible, no se puede edulcorar, pero estamos todos decididos a dejarnos la piel para ayudaros hasta donde podamos e incluso un poco más. Y yo sé que vosotros vais a dejar la piel también para que dentro de un tiempo hagamos balance y descubramos que hemos seguido hacia adelante. Es lo que nos queda. Muchísimas gracias a todos y muchísima suerte.